¿Cómo está, profesora? Buenas tardes. El día de hoy voy a hablarles sobre el impacto ambiental del desierto costero del Perú. Para iniciar la exposición, voy a dar un pequeño contexto general de qué era el desierto costero del Perú. El desierto costero del Perú era un ecosistema árido a hiperárido, con áreas mayormente con escasez de vegetación. Se extiende desde las playas y acantilados marinos hasta las primeras estribaciones andinas. Su bioclima corresponde a condiciones periáridas influidas fundamentalmente por la corriente peruana de Humboldt y alberga formaciones vegetales únicas como las tilanciales, cacteas, columnares y matorrales espinosos. Los datos claves que había tocado en mi anterior exposición era, por ejemplo, la superficie total, que era de 7.107.338,20 hectáreas. El porcentaje del territorio nacional era del 5,49%. Su distribución territorial, por así decirlo, iba desde Piura hasta Tacna. El ecosistema más extenso de la región costera del Perú. Bueno, vamos a hablar de las principales causas de la degradación ambiental. El primero vendría a ser la expansión urbana. El crecimiento acelerado de las ciudades costeras como Lima, Piura e Ica avanzan, ¿no?, sobre el desierto costero. El MINAMA clasifica estas áreas como zonas intervenidas, reemplazado por ecosistemas naturales. La actividad minera. La extracción de áridos minerales genera zonas degradadas permanentes. Las zonas mineras identificadas en el mapa alteran la estructura del suelo desértico de forma irreversible. La expansión agrícola. La habilitación de tierras mediante irrigaciones artificiales convierte a estas áreas de desierto en zonas agrícolas, implicando la pérdida irreversible del ecosistema natural y de las especies que albergaba este lugar. La contaminación por residuos. Bueno, en muchas de estas zonas desérticas, el vertimiento de residuos ha sido una práctica común. Entonces, las ciudades costeras peruanas se han ido afectando y han afectado también la calidad y las escasas comunidades biológicas de la zona. La extracción ilegal de las especies. Las plantas endémicas como las tilanciales y las cacteas son extraídas ilegalmente para el comercio ornamental. Esto afectura la cobertura vegetal esporádica que caracterizaba a la zona. El cambio climático, algo muy importante, ya que el calentamiento global ha intensificado en estos últimos años y eso hizo que la aridez del desierto se altere. Incluso también la corriente de Humboldt, que era el principal por así decirlo, que afectaba, ¿no?, el clima en estas zonas. Esta influencia climática es determinante para la existencia de formaciones vegetales como las lomas costeras. Las principales consecuencias. Las principales consecuencias tenemos, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad endémica, esta destrucción irreversible en los suelos, en los recursos, hizo que las cacteas y las tilanciales dejaran, pues, ¿no?, de existir en estos lugares. La degradación de acuíferos. La impermeabilización del suelo interrumpe la recarga hídrica subterránea que abastecía a las poblaciones de esos lugares. La erosión eólica y la desertificación. La eliminación de la escasa cobertura vegetal incrementó el movimiento de las dunas que afectaron las infraestructuras. La fragmentación del ecosistema. La expansión urbana divide el desierto en parches aislados, impidiendo así una conectividad ecológica de la fauna. Y la desaparición de lomas costeras, ya que al destruirse su entorno desértico que rodeaba, pues también se permiten que las gradientes eh, malogren, ¿no?, la existencia de las lomas que existían en estas zonas y el impacto sobre las comunidades. Se reducieron los servicios ecosistémicos como la regulación climática local, el agua subterránea y el turismo paisajístico. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no ocurra ese tipo de cosas, no, no sigamos malogrando este territorio? Bueno, primero debe haber un ordenamiento territorial. Eso significa controlar la expansión urbana no planificada y delimitar zonas de protección dentro del desierto costero. Dos, debemos conservar la biodiversidad, ya que debemos proteger las formaciones vegetales endémicas como las cacteas y las tillandsiales que aún subsisten en el ecosistema. Debemos restaurar los ciclos ecológicos.
Según el MINAM, la conservación debe orientarse a prevenir la fragmentación del ecosistema por actividades antrópicas. Y por último, recuperar los ecosistemas degradados, implementar programas de rehabilitación en las zonas mineras, agrícolas y urbanas que invadieron el desierto costero. Si hacemos esto, pues disminuiremos un poco, ¿no? O poco a poco lo que le está pasando a las zonas desérticas del Perú. Muchas gracias.